Buenas tardes chicos, les saludo al profesor Imael González, iniciando esta diapositiva grabada respecto al capítulo 2 que nos habla respecto a los aspectos de los procedimientos concursales de liquidación, de renegociación, de reorganización y obviamente respecto a la empresa y personal que ya hemos visto, ya ha sido explicado. Pero también dentro de este capítulo, que hemos hablado de las disposiciones generales del 1 al 8, también el capítulo segundo ya de la ley 20.720 nos habla respecto, el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales, así lo establece el código. El capítulo segundo nos habla del veedor y liquidador, pero para efectos del curso nosotros lo vamos a hablar respecto a los órganos concursales que intervienen en los 4 procedimientos que la ley estableció, ¿ya? Uno de ellos, y obviamente vamos a partir con cuáles son para efectos de este curso, son 5. 1, el tribunal competente. 2, el veedor. 3, el liquidador. 4, la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, para efectos del curso, superir. Con eso les basta. Y la junta de acreedores. Para efectos del curso son estos 5. Hay otros más, pero para efectos de enseñanza. Quiero decirles que en estos 4 procedimientos concursales que ya han sido explicados en clase y han sido explicados en la diapositiva de aspectos generales de los procedimientos, de los procedimientos concursales, ¿ya? El tribunal competente, como ya se los dije, interviene en la mayoría de los procedimientos concursales, menos en uno, que es la renegociación de persona deudora que se tramita ante la superir, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿quién es el veedor? El veedor es un órgano concursal totalmente importante que interviene en los procedimientos concursales de reorganización de empresa deudora. Y vamos a ver cuáles son las funciones, ¿ya? También está el liquidador, que es un órgano concursal que interviene en los procedimientos concursales de liquidación de empresa y de persona deudora, que ya vamos a ver su función. La superintendencia, órgano concursal donde se tramita la renegociación de persona deudora, ¿ya? Y también funciona el rol de la superintendencia es de facilitador en las propuestas de renegociación de persona deudora. Y muchas veces la superintendencia también va a intervenir en las funciones o en ciertas funciones que es realizadas por el tribunal competente, pero también la superintendencia es el órgano donde se hace el nombramiento del liquidador y se hace el nombramiento del veedor, que lo vamos a ver. Y la junta de acreedores, que es quienes tienen el poder de decidir, en el caso de la reorganización, si se aprueba o no la propuesta de reorganización. La liquidación también se va a generar una junta de acreedores para decidir cómo se van a rematar los bienes, cómo se van a pagar, pero también la junta de acreedores, en el tenor literal de la ley no lo explica así, pero la junta de acreedores va a decidir si la propuesta de renegociación va a ser aprobada o no. Siguiendo con la diapositiva, el tribunal competente. Como ya lo habíamos visto en las disposiciones generales, el artículo 3 habla del tribunal competente. El artículo 3 nos habla de cuál es el tribunal competente para conocer los procedimientos concursales. Recuerden que todos los procedimientos concursales son judiciales menos uno que es administrativo, que es la renegociación de persona deudora. ¿Cuál es la función? Resolver cuestiones debatidas en el juicio concursal. Por ejemplo, acoger o denegar una solicitud de liquidación, dictar resolución de liquidación, dictar resolución de reorganización, acceder a las acciones revocatorias concursales, cita una audiencia inicial, cita la audiencia de junta constitutiva de acreedores, que lo vamos a ver más adelante, cita a una audiencia de renegociación, a una audiencia de determinación de pasivo con derecho a voto, ¿ya? Y es el tribunal que interviene en los procedimientos concursales que yo le indiqué: reorganización de empresa deudora, liquidación de empresa y de persona deudora, ¿ya?
El segundo órgano concursal es el veedor. El veedor, chicos, es el órgano concursal y la persona natural más importante y que interviene en mayor importancia en el procedimiento concursal de reorganización de empresa deudora. Ahí tiene su lugar el veedor. Y el veedor, según la definición del artículo 2, establece que es aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que también es un órgano concursal, cuya misión es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Es decir, que el veedor es como un rol de propiciar los acuerdos que es presentado con el deudor y los acreedores. Es como un ente, no lo dice la ley como mediador, pero es facilitador, ya propicia los acuerdos. Es como un tercero que está interesado que la empresa llegue a un acuerdo con sus acreedores. También conserva los activos del deudor, requiere medidas precautorias, resguarda los intereses de los acreedores, pero el veedor es el órgano que ayuda al deudor a presentar un acuerdo y también facilitar el acuerdo entre los acreedores y el deudor. Las características, ya lo saben, quien lo nombra la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. En la Superintendencia hay un registro de veedores que a lo largo del país hay muchos veedores, ¿ya? Y los requisitos que se establecen acá, que es importante que lo sepan, que en este caso hay requisitos para ser veedores. Por ejemplo, contar un título profesional de contador o auditor o alguna profesión de a lo menos 10 semestres, otorgado por la Universidad del Estado o Corte Suprema, contar con 5 años de profesión o ejercicio, aprobar el examen, no estar afecto a alguna de las provisiones establecidas en la ley y otorgar una garantía de 2.000 UF, que son desde ya, son los mismos requisitos para el caso del liquidador. En caso se estudian uno, se estudian por ambos. Pero también el veedor tiene ciertas funciones. Ahí está el registro de veedores, que hay muchos. Hay otros veedores que son designados y que tienen que ser designados por la superintendencia. Es decir, en un procedimiento puede haber un veedor designado, en otro puede haber otro. ¿Ya? Pero este veedor tiene funciones. Vamos a ver las más importantes. Una, la función principal, que es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negocio del acuerdo. Pero también tiene funciones específicas: imponerse sobre los libros documentos del deudor, incorporar y publicar en el boletín concursal los antecedentes y resoluciones que ordene la resolución de reorganización, a realizar notificaciones, rendir mensualmente una cuenta, ya rendir una cuenta final después de que todo lo que él hizo en la reorganización, tiene que rendir una cuenta final de su gestión. Esas son las funciones principales, pero tienen que tener que el veedor tiene la función de propiciar los acuerdos entre los acreedores y el deudor, facilitar la proposición y ayudar a que se llegue a un acuerdo. Recuerden que la ley apunta a que el deudor se acoja a la reorganización en caso de empresa deudora y se llegue a un acuerdo y que verdaderamente no caiga en una liquidación. ¿Ya? Ese es el énfasis de esta ley, a diferencia de la antigua ley. Pero también se pueden elegir los honorarios del veedor. Lo vamos a ir viendo más en profundidad en el contenido del curso, que se pueden elegir los honorarios del veedor, que son elegidos por los tres principales acreedores y el deudor, y los honorarios del veedor gozarán de privilegio de preferencia de pago respecto a los demás créditos que pueda obtener el deudor y que se solicita en la reorganización para que sus honorarios se paguen como crédito de primera clase. Y importante, chicos, ¿de qué responsabilidad va a responder el veedor en caso de alguna negligencia, algún defecto en su actuación? Hasta culpa levísima, que se hace efectiva una vez entregada la cuenta final de administración. También, chicos, el liquidador. El liquidador es un órgano concursal que interviene en los procedimientos concursales de liquidación, sea de empresa o de persona deudora. Desde ya le hago el hincapié que, como les dije anteriormente respecto al veedor, que el veedor va a intervenir solamente en los procedimientos concursales de reorganización de empresa deudora. Ahí tiene su lugar. El liquidador también. El liquidador solamente va a tener lugar en los procedimientos concursales de liquidación. Ahí tiene su lugar. Pero hay una excepción en que el veedor puede intervenir en los procedimientos de liquidación, y que es en el procedimiento concursal de liquidación forzosa, cuando el acreedor pide la liquidación. Es decir, la regla general, que es la reorganización para el veedor, pero hay una excepción que el veedor puede intervenir, que es en la liquidación forzosa.
Volviéndolo, el liquidador también es una persona natural que tiene cabida en los procedimientos concursales de liquidación, sea de empresa o persona deudora, cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los acreedores. Es decir, él es el que llega a la gestión destinada a realizar, incautar los bienes donde están, que los bienes que entregó la empresa o persona, incautarlos, llevarlo al martillero para que lo remate. El liquidador va a pagar a los créditos, va a proponer y va a cerrar esta causa de liquidación mediante una cuenta final de todo lo que hizo. Los mismos requisitos no los vamos a nombrar, son los mismos para el veedor, son los mismos del liquidador y la responsabilidad es la misma para ambos. ¿Ya? Tanto los requisitos y la responsabilidad se repiten acá, tanto para el liquidador. Aquí hay una lista de todos los liquidadores que existen en el país y cuáles son los deberes, entre los varios deberes que tiene el liquidador: representar judicialmente y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y el derecho del deudor en cuanto pueda interesar a la masa. También puede incautar, liquidar los bienes del deudor, ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, cobrar los créditos porque puede tener que la empresa o persona le deban cierto dinero, el liquidador lo hace. Para que tengan en consideración, es aquí en este caso, cuando una empresa se somete a una reorganización o una liquidación, el veedor y el liquidador toman su lugar. Ellos son los que representan judicialmente, extrajudicialmente, ayudan para efectos de representarlos también con los acreedores. Efectuar el reparto de fondos, también un deber, presentar cuenta final. Y si se dan cuenta, chicos, también dentro de esos deberes hay honorarios, que también los liquidadores tienen sus honorarios para efectos de que puedan pagar producto de su gestión, que también gozan de primera clase. Pero chicos, también pueden haber liquidaciones o quiebras en que no hayan bienes. Ustedes me dirán, profesor, la idea es que el procedimiento concursal de liquidación hayan bienes. Es efectivo. Actualmente ha dicho la Corte Suprema en enero del 2020, ha dicho que no se puede acoger una solicitud de liquidación cuando no hay bienes, porque la idea es que con esos bienes se paguen los acreedores. Entonces, esa solicitud de liquidación puede que sea susceptible de ser rechazadas por los tribunales, aunque en la práctica, nuevamente les digo, que he visto solicitudes de liquidación y me han comentado que hay solicitudes de liquidación que se han acogido no teniendo bienes. Pero en este caso, el legislador, y apuntando a lo que les he dicho, que en caso que no hayan bienes o los bienes sean suficientes, ¿cómo se va a pagar el liquidador? El liquidador tendrá derecho a que se haya pagado por 30 UF que la superintendencia le entrega. Es decir, señor liquidador, en caso que no hayan bienes o sean suficientes para su pago, tendrá derecho usted a ser pagado por 30 UF que la superintendencia le va a entregar producto de su trabajo. Ahora, si hay muchos bienes en la liquidación, se va a tener que pagar con los bienes que hay en la liquidación y se pagará como un crédito de primera clase. ¿Cómo se nombra un liquidador? Desde ya, chicos, esto es sumamente importante y importante lo que les diga al respecto. El veedor y el liquidador tiene una posibilidad de ser nombrado en los procedimientos concursales, sea de reorganización o de liquidación. Cada uno tiene su forma de ser nombrado, pero desde ya lo que les voy a decir es lo siguiente. Quien solicita el nombrador, quien solicita el nombramiento de veedor o liquidador en su caso, es el deudor. La propia empresa o persona deudora puede solicitar, en caso del veedor, la empresa, o del liquidador puede ser empresa o persona, va a solicitar el nombramiento del veedor o liquidador. Ellos la solicitan, ¿ya? Pero quienes eligen al veedor o liquidador son los tres principales acreedores. Esos son los tres principales acreedores, son los que eligen al veedor o liquidador en su caso. Quienes solicitan el nombramiento son la empresa o la persona deudora, ¿ya? En caso que sea el veedor, la empresa deudora. En caso que sea el liquidador, la empresa o persona deudora. Ellos la solicitan. Pero quienes eligen al veedor o liquidador en su caso son los tres principales acreedores del deudor. ¿Y dónde se solicita
este nombramiento ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ellos verdaderamente, y ahí se tramita la solicitud realizada por la empresa o persona, que es elegida por los acreedores, y la superintendencia, después de que se nombró los tres principales acreedores y que cada acreedor proponga uno y después se vota en aquel que se haya obtenido la primera mayoría, la superintendencia va a extender un certificado de nominación de veedor titular y veedor suplente, que es lo mismo para el caso del liquidador, que es un liquidador titular y suplente, que ese certificado, que es realizado por la superintendencia, lo emitirá y lo remitirá al tribunal que está conociendo del proceso. Le repito nuevamente, quien solicita el nombramiento del veedor, que se tiene que elegir un veedor titular y suplente, en el caso del liquidador titular y suplente, es la propia empresa o persona deudora, dependiendo del procedimiento, ¿ya? ¿Dónde se solicita o dónde se solicita? Ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. No es en el tribunal, es ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Es la única opción de que se sale del tribunal a otro órgano concursal, a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. En la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento se van a notificar a los tres acreedores mayoritarios del deudor, ya, para efecto que ellos propongan a un veedor titular o liquidador titular. Depende del proceso, chicos, estamos unificando la información, ya, para que se elija, en caso del veedor, un veedor titular o un veedor suplente, y en el caso del liquidador, un liquidador titular o un veedor o un liquidador suplente, ya. En este caso, cuando sea el elegido y sea nombrado por la primera mayoría que obtenga la votación, la superintendencia extenderá la elección de los acreedores al tribunal mediante un certificado de nominación para el caso del veedor, de un veedor titular y suplente, y para el caso del liquidador, un liquidador titular y suplente. ¿Por qué yo unifico esta información? Porque el nombramiento del veedor y del liquidador son exactamente el mismo procedimiento. Quien solicita ante la superintendencia son la empresa o la persona, quienes eligen son los tres primeros acreedores, y después la superintendencia emite este certificado con el nombramiento o con la elección realizada por los acreedores, y este certificado se va a llevar al tribunal para que el tribunal lo tenga presente. Lo vamos a ir viendo más adelante. Hay solamente, chicos, una excepción en que puede ser, y que lo vamos a ver más adelante, en que el veedor pueda, incluso el liquidador, pueda ser nombrado directamente por el deudor, ya que se va a dar en los casos de las liquidaciones forzosas, ya que el propio deudor puede indicar, en este caso el propio acreedor, indica quién puede ser nombrado como liquidador y no los acreedores mediante la plataforma de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para que tengan, en conclusión, para que no sea tan confuso. La regla general es que quien solicita el nombramiento del veedor o liquidador va a ser la propia empresa o persona, depende del procedimiento. Quienes eligen al veedor titular y suplente van a ser los tres principales acreedores, ¿ya? Y luego la superintendencia extenderá el certificado con este nombramiento respecto al veedor titular y suplente o liquidador suplente, y este certificado lo remitirá al tribunal que esté conociendo del procedimiento respectivo, sea reorganización o liquidación. Pero hay una excepción, chicos, que puede ser el propio acreedor o el propio deudor que pueda elegir al veedor titular o al veedor suplente en ciertos casos totalmente excepcionales. Pero cuando vamos avanzando en el curso lo vamos a ir viendo. Y disposiciones comunes al veedor y liquidador, que puede darse que son disposiciones destinadas que tanto el veedor y el liquidador en procedimientos correspondientes tiene que rendir cuenta provisoria cada 3 meses, no puede estar inscrita en una nómina, o sea, ser la misma persona veedor o liquidador no puede, tiene que rendir cuenta final de sus actuaciones. Esos son procedimientos o normas comunes que tienen que ser tanto el veedor como el liquidador, para que lo tengan en cuenta e ir estudiando respecto al curso.
y la Junta de Acreedores, que es el penúltimo órgano concursal, que la Junta de Acreedores puede intervenir tanto en la resolución, en los procedimientos concursales de liquidación, como los procedimientos de reorganización. La Junta de Acreedores es un órgano deliberativo que está destinado a resolver, a deliberar de todo lo que pueda estar pasando dentro de un procedimiento concursal de reorganización o liquidación. Desde ya puede estar presente el veedor o liquidador, pero ellos juegan un rol de facilitador en el caso del veedor, o el liquidador incauta, presenta cuenta final. Pero todas las decisiones que se tomen respecto al procedimiento en sí, forma de pagar, forma de realizar los bienes, son los acreedores, porque a ellos se les debe y ellos tienen que tomar la decisión, en el caso de la reorganización, aprobar o rechazar la solicitud de reorganización. Las clases de junta, hay junta para decidir el acuerdo de reorganización. En el caso de la reorganización va a haber una junta constitutiva en los procedimientos de liquidación, una junta ordinaria, una junta extraordinaria, que los vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Pero las características en este caso es un órgano creado por ley y que son necesarias, son órganos colegiados, deliberantes y resolutivos. Ellos toman las decisiones en los procedimientos concursales, sea la reorganización o de liquidación. En el caso de la renegociación de persona deudora, la ley literalmente no lo trata como junta de acreedores, pero verdaderamente habla que los acreedores tendrán que decidir si se acepta o rechaza la solicitud de renegociación de persona deudora. Para que tengan desde claro que en la junta de acreedores tiene que haber un quórum para sesionar, tiene que haber un quórum determinado para llegar a los acuerdos, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Quiénes van a tener derecho a votar? Aquellos que tengan derecho a voto. Va a haber en un procedimiento, que puede ser en el procedimiento de reorganización y de liquidación, en que los acreedores tienen que verificar y hacerse parte del procedimiento. ¿Para qué? Para que tengan derecho a voto en las juntas que se llamen a tal efecto y decidir al respecto. Si no te haces parte del procedimiento, no vas a tener derecho a voto y no podrás hacerte parte del proceso. Aquí hay un ejemplo que establece en el caso de la Junta Constitutiva de Acreedores, que dentro del procedimiento concursal de liquidación es que se tiene que tener a lo menos el 25% del pasivo con derecho a voto. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que es un órgano concursal que ya lo hemos visto, que es un servicio público autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que depende del Ministerio de Economía. En este caso es un órgano, y antiguamente se llama Superintendencia de Quiebra, y también se le cambió el nombre, que es de Insolvencia y Reemprendimiento. En este caso es un órgano concursal donde se tramita el procedimiento concursal de renegociación de persona deudora, quien interviene en el nombramiento del veedor titular y suplente, liquidador titular y suplente, emite este certificado de nominación que le indicaba al tribunal competente, también fiscaliza a los liquidadores, fiscaliza a los veedores. Generalmente la superintendencia ejerce un control de fiscalización a todos los actos que puedan intervenir los órganos concursales. También puede interpretar administrativamente leyes o reglamentos en aquello que no esté expresamente regulado en la ley. Ya, por ejemplo, la ley 20.720 no establece cómo se tiene que realizar la audiencia de renegociación en los procedimientos concursales de renegociación, que vamos a ir más adelante. Entonces, muchas veces la superintendencia emite oficios, reglamentos para ver en aquello que no esté regulado expresamente por la ley, ¿ya? Y es verdaderamente, por último, examinar los libros de contabilidad. También la superintendencia puede participar en la diligencia de incautación e inventario cuando el deudor, sea empresa o persona, se somete a un procedimiento de liquidación y entrega sus bienes. La superintendencia también puede hacerse parte en esa incautación, como también asistir a la audiencia de Junta Constitutiva de Acreedores, audiencia de determinación de pasivo con derecho a voto, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero la superintendencia es un órgano concursal dentro de los órganos concursales ya mencionados y que verdaderamente interviene durante los procedimientos concursales. Chicos, que tengan buenas tardes.